600 millones de euros quemados en un producto que nunca vio la luz. Hoy quiero contarles la increíble historia de James Dyson, exactamente el de las aspiradoras y secadoras de pelo ultra geniales, y cómo su idea de construir un coche eléctrico terminó en la nada después de gastar 500 millones de libras esterlinas. Y yo les pregunto, ¿qué harían ustedes si tuvieran 500 millones de libras para invertir en una idea? Escríbanla aquí abajo en los comentarios, solo por curiosidad. Pero volvamos al principio. Quiero contarles todo lo que sucedió, comenzando desde la prometedora idea de un lujoso auto eléctrico hasta el desastroso final. Todo comenzó una mañana de 2014. James Dyson, un exitoso e ingenioso empresario británico, tuvo un destello digno de un genio. Él pensó, dado que producimos motores eléctricos de última generación, baterías muy avanzadas para nuestros secadores de pelo, aspiradoras y purificadores de aire, ¿por qué no usar ese conocimiento para construir un coche eléctrico que sea capaz de competir con el mismísimo Tesla? Bueno, y recuerden que estamos en 2014 y aparte de Tesla, prácticamente no hay nadie en el mercado de los coches eléctricos. Es decir, ya existían los coches eléctricos, pero era un mercado totalmente nuevo. Y así fue como un inventor de electrodomésticos decidió construir su primer coche eléctrico. En el interior de Dyson se estableció un laboratorio para trabajar en todo el proyecto, y al principio, cuantas menos personas lo supieran, mejor. Estamos en medio del campo inglés, en Malmesbury, un pueblo a 40 minutos en auto de Bristol. En resumen, durante 5 años, James Dyson y su equipo trabajaron día y noche para diseñar ese auto eléctrico, que, al igual que todos los productos Dyson, debía ser increíble, eficaz, cómodo y todo lo que puedan llegar a imaginar. Piensen que lo proyectan absolutamente todo de cero. Y lo hicieron sin basarse en diseños existentes. Parten de cero. Y, aunque no es algo simple de imaginar, pero piensen en el esfuerzo detrás de una idea como esta. Es decir, ellos estaban partiendo completamente de la nada para crear el auto. La atención se centró desde el principio en las baterías. Y se decidió que el auto de Dyson debía tener una autonomía de 1000 kilómetros con una carga. Es un proyecto muy ambicioso, considerando que hoy, más de 8 años más tarde, de media los autos comerciales eléctricos llegan a los 400 kilómetros de autonomía. Y para alcanzar ese objetivo, en Dyson trabajan en todo, desde la aerodinámica a la transmisión, pasando por las ruedas. Pero no fue suficiente, porque 1000 kilómetros de autonomía con la tecnología actual de las baterías significaría instalar muchas baterías en el coche, lo que se traduce en que ocupan mucho espacio y pesan mucho. Entonces, las baterías de iones de litio normales, las que usan hoy en día los coches eléctricos, simplemente no eran adecuadas para Dyson, teniendo en cuenta que a veces tienen el mal gusto de incendiarse. Aquí se necesitaba una genialidad, porque si no, nada. Y esa genialidad se llama batería de estado sólido. Una revolución en comparación con las baterías de iones de litio. En pocas palabras, la batería de estado sólido utiliza una tecnología innovadora que está ligada al tipo de materiales utilizados. Básicamente, esta batería retiene más carga, pesa menos y se recarga más rápido. Y sobre todo, no se incendia de vez en cuando. Bueno, basta de bromas. No es que se quemen siempre, pero a veces sucede. Es decir, puede suceder. Y para ser sinceros, en Dyson ya estaban estudiando esta batería desde hacía algún tiempo. Si pensamos que fabrican dispositivos con motores eléctricos, tiene sentido que ya estuvieran estudiando la tecnología desde hace un tiempo, así que en realidad no partían de cero. El tema es que para desarrollar esta tecnología se necesitaba mucho tiempo, incluso décadas según cómo. ¿Y qué haces cuando quieres acelerar el desarrollo de una nueva tecnología? Compras una empresa que ya está trabajando en eso. Y así fue. James Dyson completó la adquisición de una startup estadounidense, Scatty 3, o Scatty 3 dependiendo de cómo quieran leerla, especializada en el desarrollo de baterías de estado sólido. ¿Y tal iniciativa? ¿Tuvo éxito? Spoiler. Hoy, a 2022, 8 años después, estas baterías solo existen en el laboratorio. Así que, lamentablemente, no. Pero volvamos a nuestra historia, porque las actividades continúan con mucho esfuerzo y el coche eléctrico Dyson finalmente comienza a tomar forma. Es un SUV de 7 plazas en 3 filas de asientos que, al verlo, recuerda vagamente a un Range Rover, pero con una línea un poco más estilizada. El auto tiene 2 motores eléctricos de 264 caballos de fuerza, muchísimo para un motor, además de tracción en las 4 ruedas, y puede superar los 200 km/h. Las ruedas son enormes, de 24 pulgadas. Mucho más grandes que las ruedas clásicas. Y la pregunta es, ¿por qué hacer ruedas tan grandes? Básicamente por 2 razones. Una, para tener una mayor altura con respecto al suelo y poder hacer fuera de pista. Y 2, para optimizar el consumo.
De hecho, en las mismas condiciones y sobre todo con la misma presión de inflado de los neumáticos, una rueda más grande consume menos. ¿Por qué? Porque cuanto más grande es la rueda, menos resistencia al rodaje ofrece. Esto se debe a que una rueda más grande se deforma menos y al deformarse ya no es tan redonda. Por tanto, rueda mejor tiene menos fricción y consume menos. Las ruedas además están colocadas en los extremos del coche, tanto delante como detrás. ¿Recuerdan el antiguo Mini? Bueno, ahí ya se pensó en esta misma cosa. Primero, con las ruedas en las esquinas se aprovecha mucho mejor el espacio dentro del vehículo. Y segundo, se maximizan los ángulos de ataque delante y detrás del vehículo. ¿Y esto de qué sirve? Pues porque cuanto mayor sea este ángulo, más fácilmente el vehículo podrá pasar de un tipo de terreno a otro. Y ello se debe a que este vehículo estaba pensado también como todoterreno. Pero esto también tiene una desventaja. Con los ejes de las ruedas tan separados entre sí, alargando la distancia entre ejes, ¿qué sucede? Que el radio de giro del coche es más amplio. Es decir, en pocas palabras, tiene problemas para tomar curvas cerradas. ¿Cómo se resuelve este problema? Poniendo 4 ruedas direccionales. Puede parecer una cosa absurda y futurista, pero en realidad muchos coches modernos montan un sistema de 4 ruedas direccionales. Un ejemplo es el BMW 840D, que probé hace un par de años, o un Porsche que también probé en pista, es decir, hay muchos ejemplos. ¿Y cómo funcionan? En resumen, cuando se hacen curvas a baja velocidad, las ruedas traseras giran en la dirección opuesta a las delanteras, para ayudar así al coche a tomar la curva. Cuando se viaja a alta velocidad, las ruedas traseras giran en la misma dirección que las delanteras, para mantener el coche así más estable en la curva. Dyson realmente creía en esto, y entre 2016 y 2019, las actividades continuaron intensamente, y el coche llegó a la etapa de prototipo. James Dyson en ese punto comienza a pensar cómo producirlo en serie, porque no se trata de hacer uno, sino miles. Probablemente puedan imaginar que crear una fábrica de coches eléctricos desde cero no es algo tan sencillo, ni siquiera cuando te llamas James Dyson. Así que incluso Dyson necesitaba un apoyo. Así que fue al gobierno británico en busca de ayuda, y la respuesta del gobierno británico fue no. No. Pero los nos son parte del éxito, por lo tanto James Dyson no se rinde y toma un avión hacia Singapur. ¿Por qué Singapur?, se preguntarán. Porque allí Dyson tiene una sede que fabrica productos para Oriente. Y sobre todo en esa zona, Dyson siempre ha encontrado poca burocracia, una mentalidad abierta hacia quienes hacen negocios y por lo tanto un terreno fértil para construir. Además hay que tener en cuenta que el gigantesco mercado chino está justo en esa área, y eso no es un factor insignificante. En resumen, con el apoyo del gobierno local, la planificación de la fábrica comienza sin problemas. Vaya, todo va genial, ¿no? Bien, no tanto, porque en este punto es cuando los problemas comienzan a surgir. Primer escollo. Dado que los volúmenes de producción son relativamente bajos y no estás comenzando a producir 10 millones de unidades de ese coche, y me refiero a bajos en comparación con las grandes marcas de automóviles. Y también dada la necesidad de producir componentes específicos para ese auto, es decir, a medida, el costo para los proveedores locales acaba resultando ser muy alto. Y deben pensar algo, que muchos autos, incluso de marcas completamente diferentes, pueden estar montados de los mismos componentes, porque ese componente se puede hacer para 100 modelos de autos distintos. Esto significa que ese componente cuesta menos y el auto cuesta menos. Entonces, si tienes que hacer componentes específicos solo para ese auto, los costos suben muchísimo. Y eso es lo que sucedió. Segundo obstáculo. Los costes en Singapur son altísimos. Piensen que el salario medio allí es de alrededor de 2.500 euros, casi el doble del salario medio italiano. Esto hace que los costos aumenten aún más. Y finalmente, el tercer obstáculo es que no basta con producir un coche. También debes venderlo. Por lo que debes crear toda una red de concesionarios, talleres de mantenimiento, logística para la distribución, país por país. Estamos hablando de estructuras que requieren inversiones muy importantes. Llegados a este punto, James Dyson se detiene a hacer algunos cálculos, mejor tarde que nunca, y se da cuenta de que el precio final de ese auto, para que todo el negocio pudiera mantenerse en pie, era de aproximadamente 178.000 euros. Estamos hablando de unos 60 o 70.000 euros más que un Range Rover Sport. Estamos hablando de un precio mucho más alto que el de un Tesla. Entonces los números no cuadran, y el coche eléctrico de Dyson en este punto resulta ser no competitivo. O mejor dicho, puedes hacer una pequeña serie y venderla para tentar al jeque que quiere agregar otro coche carísimo a su colección de autos exageradamente costosos.
Pero si hablamos de grandes números que harían que este proyecto fuera sostenible, los números lamentablemente no cuadran. Y en este punto uno se pregunta, ¿cómo diablos lo hizo Tesla? ¿Cómo hizo para ser competitivo? Simplemente Elon Musk fue muy bueno, realmente bueno, para recaudar tanto dinero. Una cantidad enorme de dinero, ya sea en bolsa, capital de riesgo o del gobierno estadounidense en forma de subsidios. Y entonces, con todo ese dinero, logró construir todo lo que se necesita para mantener en marcha toda una empresa automotriz. No se trata solo de diseñar y construir el coche, se trata de absolutamente todo lo que hay detrás. James Dyson, por el contrario, intentaba hacer todo por sí mismo, con sus propios capitales, que aunque te llames Dyson y sean realmente muchos, pueden no bastar. ¿Cuál es el resultado en este punto? El proyecto del coche eléctrico de Dyson corre el riesgo de llevar a la quiebra a toda la empresa y de hacer que los productos que, por otro lado, funcionan muy bien y que están entre los mejores del mundo y que además hacen ganar mucho dinero, se arruinen. Y James Dyson decide así, de un momento a otro, cancelar el proyecto del auto eléctrico. Stop. Fin. Y probablemente se pregunten, ¿qué pasa con todas esas personas que trabajaron en el proyecto? ¿Qué pasa con el proyecto en sí? Bueno, algunas de esas personas se quedaron en la empresa trabajando en aspiradoras, secadoras de pelo y todos esos productos que funcionan. Mientras que muchas otras personas fueron contratadas con gran satisfacción por parte de los fabricantes de automóviles competidores. El resultado final, años de trabajo, casi 600 millones de euros de inversiones que no llevaron a nada. Bueno, en realidad llevaron a algo. Porque de ese proyecto surgieron ideas, se experimentaron cosas, se formaron personas y elementos brillantes. Claro, esas personas luego terminaron trabajando para otras compañías automotrices, pero al final contribuyeron al progreso de la industria. Dyson con este proyecto no ganó nada, de hecho gastó una fortuna. Pero al final, así es como funciona el progreso humano, porque por cada proyecto exitoso, quizás a su espalda hay 100 que no lo son. Pero tal vez el fracaso de esos 100 ha alimentado al único que ha tenido éxito. Y lo que debemos aprender es que debemos premiar el fracaso. Debemos fomentarlo. Debemos premiar a esas personas visionarias y audaces que tienen el coraje de arriesgarse y perseguir ideas, sueños, proyectos y ambiciones aparentemente imposibles de lograr. Porque si en la historia de la humanidad siempre nos hubiéramos detenido en el primer fracaso, hoy no habríamos ido al espacio, no podríamos volar, no podríamos conducir, no podríamos ver la televisión, ni hacer una llamada telefónica, e incluso no podríamos hacer algo tan simple como encender una bombilla.